Bien. La primera aclaración que quiero hacer es que va a haber una tarea, que va a ser el lunes, que comprende a las unidades de sistemas de ecuaciones lineales y vectores plano y recto. Es una sola actividad en donde se resume todo. Para entregar, la fecha límite es el martes. Así que a la mañana ahí está todo puesto en el mensaje que les envié. Eso no quita que ustedes tengan que seguir haciendo las tareas y los ejercicios de las guías de los temas que estamos viendo actualmente. Estamos en la guía de espacios vectoriales y hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que es el de dependencia e independencia lineal. Tienen todos los videos de todos estos temas y en particular el de dependencia e independencia lineal también lo tienen. Yo voy a trabajar sobre ese mismo archivo hoy. Así que tendrían que ir avanzando y usando un poco el foro y los ejercicios que están resueltos y hacer preguntas, así uno se saca las dudas. Este tema es importante, determinar cuándo un conjunto es independiente o sacarme los ejercicios que están, los vectores que están sobrando en un conjunto y quedarme solamente con los independientes es un tema importante. Así que por eso es que les quiero hacer hincapié en eso, que no se demoren. Por ahí tuve una pregunta de hasta dónde entra en el parcial. Bueno, vamos a hoy terminar de ver desde acá los temas correspondientes a la guía de espacios vectoriales. Y el lunes voy a comenzar con los de transformaciones lineales. En realidad esto es un tiempo, digamos, como para llevar un ritmo. Cada uno puede ir llevando el ritmo que quiera porque para eso están los videos correspondientes. Vamos a ver hasta dónde, más o menos, hasta qué ejercicio de la guía de transformaciones lineales va a ingresar en el parcial. Yo supongo que se va a ver la definición, núcleo, imagen y matriz asociada, hasta ahí. Y que el tema autovalores y autovectores va a entrar directamente para el final. Lo vamos a ver, pero va a entrar para el final. Ese es mi cálculo. Pero bueno, vamos a ver cómo son. Así que las dos aclaraciones son la tarea del lunes, después de la clase empieza la tarea que se entrega el martes. Y mientras tanto, porque ustedes para hacer la tarea cuentan con un montón de tiempo y con todos los guías, todos los apuntes y todos los videos para hacer. Así que en realidad es más que nada para ver cómo van llevando la anotación de los ejercicios y bueno, si quedó algo, o como para refrescar un tema, verse obligados a rever un tema. Eso es lo que les quería aclarar, así que no sé si tienen alguna pregunta previa a que yo ahora comparta pantalla. Bueno, la clase, como siempre, la voy a subir al aula. Así que voy a dar compartir. ¿Se ve la clase? ¿Se ve el apunte? Sí, sí, profe. Sí, es. Bueno, Mili, si querés, podés, ya arranqué, podés hacer lo que tengas que hacer de la facultad. Muchas gracias y yo vuelvo el lunes. Listo, nos vemos. Bueno, gracias, Mili, besos. Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos hablando de los espacios vectoriales. Dimos la definición, vimos algunos ejemplos y trabajamos con los subespacios, que eran subconjuntos dentro del conjunto de los espacios vectoriales que cumplían tres propiedades, tres condiciones. Dijimos que el vector nulo tenía que estar, que si hay dos vectores tiene que estar el vector suma, que si hay un vector y un escalar tiene que estar el producto del escalar por el vector. Y lo de estar significa que tiene que cumplir la condición del subespacio. Bueno, moneda más, moneda menos, quiero decir, según tratemos que el conjunto sea R2 o R3 o el conjunto de las matrices o incluso hasta el de los polinomios, los ejercicios con alguna más o menos dificultad, digamos, deberían ir saliendo. Y si hay problemas, pregúntenlo en el foro, o acá mismo ahora cuando termine la clase. Cuando abrimos generadores de un subespacio, nos quedamos, por ejemplo, uno que sea así simple, yo lo noto acá, cuando habíamos visto, por ejemplo, esperen que me pongo un guante, para esto hay que ponerse un guante, porque si transpira la mano,
después no escribe bien, ¿ven? Uno tiene un guante con 2 dedos porque se apoya para el lapicito. Bueno, entonces, si yo tengo un subespacio, digamos uno simple, que tiene x1, x2, tales que x1, 0, este es un subespacio que está incluido en R2. De él encontramos varios conjuntos de generadores. Un conjunto de generadores, si el x1 es 0, puede ser 0, 1. Este conjunto, decimos, genera a S. Pero no es el único. También, llamémoslo M sub 1. M sub 2 que tenga, por ejemplo, 0,2, 0,3 y 0,1, este conjunto también genera S. Porque ¿qué tiene que ocurrir para que genere al vector S, al subespacio S? Que cualquier vector de él tiene que poder escribirse como combinación lineal de ellos. Y eso pasa. ¿Por qué? Y bueno, porque yo digo, uno cualquiera es uno que tenga esta forma. Y uno de que tiene esta forma, seguro, la más fácil es poner que lo puedo escribir como 0 por el 0,2, más 0 por el 0,3, más, si quieren, x2 por el 0,1. Para que sean generadores, tienen que los elementos pertenecer al conjunto y cualquiera tiene que poder escribirse como combinación lineal de ellos. Esta es una manera. No es única, ¿sí? Yo también puedo escribir de otra forma el 0x2. Puedo poner acá, por ejemplo, x2 sobre 2 y también lo tengo, ¿sí? O acá puedo poner, a ver, x2 y acá menos x2 y también lo tengo. Bueno, o sea que hay muchas formas. Y en cuanto a la cantidad de vectores que generan a un subespacio, tampoco es único. Esto tiene que ver con la definición de generadores. A ver, tu pregunta, ¿qué decías? Que la intersección de subespacios no es subespacio, es subespacio, es cierto. Espérate que yo tengo que ver el chat, lo tengo... ¿Me lo podés decir el audio, por favor? Sí, perdón, justo cuando preguntó la perra estaba ladrando. Habla en la página 4 del apunte que la intersección de dos subespacios de R, de un R espacio vectorial B, es un subespacio. Sí. Y hay una observación que dice, la proposición anterior es válida para una familia arbitraria, finita o no, de subespacios. ¿Qué significa eso? Claro. Mira, nosotros vamos a trabajar con un número finito de subespacios. Quiero decir 2, 3, 4, 8, 10, 100, 1000, n con un n conocido de subespacio. Pero esa propiedad vale para una cantidad infinita de subespacios. O sea que la intersección de subespacios es un subespacio, se verifica para una cantidad arbitraria de subespacios, finita o no. Eso es lo que está hablando. Pero en este curso nosotros vamos a trabajar con la intersección de 2, de 3, de 4, de 5 subespacios, así, un número finito de subespacios. A eso se refiere, es una aclaración de que esa propiedad es más general. Bien, gracias. Bien, bueno, entonces, nosotros, para evitar este tema de que tenemos un conjunto que genera al subespacio, y acá tiene un solo vector, y acá tiene 3 vectores, bueno, necesitamos tener la definición de otro concepto más, que va a ser el de dependencia e independencia lineal. Entonces, vemos el concepto, dado un R espacio vectorial B, y B1, B2, Bn, vectores de ese espacio. B puede ser R2, puede ser R3, puede ser de las matrices de 2×3, uno cualquiera de los que vimos como ejemplo. Siempre es posible escribir al vector nulo como combinación lineal de esos vectores. ¿Qué era escribir como combinación lineal? Era cuando yo ponía, por ejemplo, un vector B y decía, bueno, lo puedo escribir como alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más alfa n por B sub n, y todos ellos, alfa 1, alfa 2, alfa n, eran escalares. Bien, eso para un vector B. El vector nulo siempre lo puedo escribir como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Por qué? Porque alcanza con que yo ponga todos los escalares cero. 0 por este, 0 por este, 0 por este. O sea, a 0 siempre lo puedo escribir así.
Ahora viene la definición. Si la única, y esto es lo importante, única forma de escribir al vector nulo como combinación lineal de estos vectores es tomando todos los coeficientes ceros, entonces decimos que el conjunto es LI, vamos a hablar de conjunto LI, que significa linealmente independiente. Hablamos ya sea los vectores así sueltos o en conjunto, ¿no? Si están expresados dentro de las llaves de conjunto, decimos que el conjunto es LI. Si no, decimos los vectores son LI. Pero tiene que ser la única forma de escribirlo como combinación lineal de ellos. Entonces, acá viene la definición, y esto es lo importante, es decir, un conjunto es linealmente independiente si cada vez que escribo una combinación lineal igualada a 0 de esos vectores, ocurre que todos los escalares son 0. ¿Qué quiero decir? Siempre para saber si un conjunto es LI o no, lo que hago es una combinación lineal igualada a 0. Esto me representa un sistema de ecuaciones lineales en lambda 1, lambda 2 y lambda n. Si como resultado de la resolución de ese sistema de ecuaciones lineales, que es homogéneo, todos los escalares son 0, resulta que la única solución es que todos los escalares son 0, entonces decimos que el conjunto es LI, o linealmente independiente. Caso contrario, se dice que es LD, o linealmente dependiente, es decir, si no es independiente. Es decir, si me permite escribir al vector nulo como combinación lineal de vectores en donde los escalares no son todos nulos. Puede haber alguno, pero no todos. Puede haber alguno o casi todos. Con que haya uno que sea distinto de 0, alcanza para decir que el conjunto es LD. Vamos a ejemplos. A ver, acá tenemos. Me dan el conjunto A en el de R2. Es un conjunto en R2. Está el 1, 2, el 1, 1 y el 0, 1. Me preguntan si ese conjunto es LI o si es LD. Ya nos tenemos que ir acostumbrando. Si es LI o si es LD. ¿Cuál de las dos cosas ocurre? ¿Qué hacemos? Siempre, entonces, vamos por la definición, que consiste en igualar al vector nulo. Si estoy con vectores de R2, es el de R2. Si son de R3, es el de R3. Igualarlo, una combinación lineal de los vectores en cuestión, igualarla a 0. Entonces después hago las cuentas, lambda 1 más lambda 2. Después 2 lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces acá obtuve como consecuencia de esta cuenta también un vector, en donde esta es la primer componente hasta acá y esta es la segunda. Bueno, igualo a 0, entonces la primera componente es igual a 0, la segunda también, y despejo. ¿Qué pasó? Tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son las incógnitas. Entonces, ya sé que esto seguro no va a tener solución trivial. ¿Por qué? Porque si yo tenía tres incógnitas y tengo dos ecuaciones y el sistema tiene solución, entonces no hay manera que el rango del sistema sea 3, porque había dos ecuaciones. Así que en el mejor de los casos es 2 o si no 1. Como consecuencia, este sistema que quedó acá tiene infinitas soluciones que dependen de un parámetro, porque esto tenía rango 2. Si lo analizan un poco, la matriz de ese sistema es 1, 1, 2, 1, 0, ¿no? Y después los ceros. Digo, 1 por lambda 1, 1 por lambda 2, 0 por lambda 3, igual a 0. Después 2 por lambda 1, 1 por lambda 2, y 1 por lambda 3, y el otro es 0. Esta es la matriz del sistema. Ustedes resuelven y resulta que el lambda 1 es menos lambda 2 y el lambda 3 es lambda 2. Ahí están las infinitas soluciones. Las infinitas soluciones son de la forma lambda 1 menos lambda 2, lambda 2 y el lambda 3 es lambda 2. Estas son las infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tomo lambda 2, 1 y pongo acá un 1, lambda 3 era 1 también, y el lambda 1 es menos 1, escribí al vector nulo como combinación lineal de estos vectores y no son todos los escalares 0. Eso indica que este conjunto no es LI, sino que es LD.
Acá, bueno, hice esa cuenta, ven, si lambda 2 es 1, lambda 1 es menos 1, lambda 3 es 1, y acá queda bien claro que los escalares no resultaron ser 0. Entonces el conjunto es LD. Me los dibujé porque, ¿sí? Uno era el 1, 2, otro era el 0, 1 y otro era el 1, a ver, 1, 2 es este. Otro era el 1, 1 es este. Y otro es el 0, 1. Bueno, está bien claro acá en el dibujo que cómo es la combinación lineal. Por ejemplo, puedo ver que es combinación lineal de este con este, ¿no? El 1, 2 es 1 por el 1, 1 más 1 por el 0, 1. Entonces el conjunto es LD y esta es la interpretación geométrica. La hice con el GeoGebra, después se fijan. Vamos a otro caso. Este es en R3. Tengo estos dos vectores. Esto está incluido en R3. Y me preguntan si es LI o si es LD el conjunto. Para eso, de vuelta a la definición. 0, 0, 0 lo escribo como lambda 1 por este más lambda 2 por este. Hago las cuentas. Acá está la primer componente, acá está la segunda, acá está la tercera. Igualo a 0 y resulta que lambda 1 es 0 y que lambda 2 es 0. Los dos escalares son 0 y no hay otra solución. Me quedó solución única, 0, 0. Entonces, este conjunto es LI de R3. Bueno, acá lo dibujé, esto lo hicimos con el GeoGebra, así que me dibujé el 0, 4, 0. Este es X, esto es Y y esto es Z. Así que el 0, 4, 0, digamos, tomando que este es 4, está acá, porque esto es Y, esto es X, digo, este eje es X, este eje es Y, este eje es Z, ¿no? Y después, ¿cuál tomé? El 2, 2, 2, son 2 de acá y 2 para arriba. Si está en perspectiva, este es el otro. Son independientes. Para que, cuando uno tiene dos vectores, para que me hubieran resultado dependientes, debería haber ocurrido que uno y el otro se encuentran sobre la misma recta, ¿sí? Es la manera para que sean dependientes, dos vectores. Uno tiene que ser múltiplo del otro, si no, no va a pasar. Por eso acá no ocurrió y me dio que lambda 1 y lambda 2 son 0. Otro caso. Esto también está en R3, tengo el 333, 020, 686. La definición, escribo al 0 y este 0 vector lo tiene que hacer corresponder con el 0 que corresponde al conjunto en el que están expresados los vectores. Esto está dentro de R3. Entonces, en la definición, ese 0 es el 0, 0, 0. Y lo escribo como lambda 1 por este, lambda 2 por este, lambda 3 por este. Hago todas las cuentas, después las revisan. Resulta que el lambda 1 es menos 2 lambda 3 y el lambda 2 es menos lambda 3. O sea que en realidad casi cuando hacen la triangulación, seguro les queda de rango 2. Por eso les depende de un parámetro, que es lambda 3. Entonces lo que está pasando es que este conjunto es LD. Y si mis soluciones dependen de esto, por ejemplo, quiere decir que si lambda 3 es un 1, el lambda 2 será un menos 1 y el lambda 1 será un menos 2, y ustedes hacen esta cuenta y pudieron escribir al 0 como combinación lineal de estos vectores sin que todos los escalares sean 0. Entonces, este resulta ser LD. Bueno, es más, acá lo escribimos lo mismo de otra manera, el 686 es 2 veces el 333 más una vez 0, 2, 1. El 0, 2, 0, acá hay un 1, ¿eh? Bueno, acá están con el GeoGebra dibujados los tres y en realidad tres vectores en R3, para que sean linealmente dependientes, tienen que estar en un mismo plano, si no eso no va a ocurrir. Y no pasa que estén en un mismo plano. Bueno, por último, ahora tengo este otro ejemplo que tiene estos tres vectores, quiero ver si son independientes. Bueno, acá hice las cuentas, ustedes para resolver este sistema, si se ven con dificultad, lo mejor es aplicar Gauss, lo resuelven, y resulta que tenía solución única, es decir, lambda 1 igual a lambda 2, igual a lambda 3, igual a 0, entonces el conjunto es LE. Bien, y acá están, este es uno, este es otro y este es otro. Bueno, algunas observaciones que salen de la definición. Si un conjunto tiene un único vector y ese vector es distinto del 0, entonces es LI. Toda vez que yo tenga un conjunto que tenga un único vector y que no sea 0, es fácil, porque supongan que en ese conjunto estaba el 1, 2.
SLI, ¿cuál es la definición? Y tengo que hacer una combinación lineal igualada a 0 del 1, 2, pero es hacer lambda por el 1, 2. Y esto es lambda 2 lambda, que igual a 0, 0, hace que el lambda sea 0. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el vector, si el vector B es el vector nulo, entonces el conjunto es LD, porque ustedes pueden escribir una combinación lineal igualada a 0, ¿sí? De este vector tomando un escalar no nulo, por ejemplo el 1, el 8, raíz de 2, menos 6, cualquiera, que no sea 0, digamos. Yo puedo tomar cualquier otro y consigo el 0 sin que haya un escalar 0. ¿Está bien? Entonces, un conjunto que tiene un solo vector será LI si ese vector no es nulo y será LD si el vector es nulo. Bueno, otra observación, si un conjunto de vectores, dado un conjunto de vectores, si hay alguno de ellos que es 0, que es el vector nulo, entonces todo el conjunto es LD. Entonces, miren, lo hago con este ejemplo. Este conjunto tiene este vector, está el 0, y tiene este otro vector. Ya con eso yo ya puedo afirmar que es LD. ¿Por qué? Y porque fíjense, con que uno ponga donde estaba como coeficiente para el 0, 0, 0 delante, por ejemplo, un 1, uno que sea distinto de 0, y los otros dos le pone 0, ya está, puedo escribir al vector nulo como combinación lineal de estos vectores en donde al menos uno de los escalares no es 0. Entonces el conjunto es LD. Moraleja, si ustedes tienen un conjunto grande y ven que está el 0, el vector nulo dentro del conjunto, ya está, el conjunto resulta ser LD, por esta situación. Cuando un conjunto tiene dos vectores, para que sea LD, lo que tiene que pasar es que sean paralelos. No sé si se acuerdan la idea de paralelos, era que exista un escalar de manera que uno sea múltiplo del otro. Por ejemplo, el 1, 2, 4, ¿sí? Y el 2, 4, 8, ¿sí? Entre ellos tienen esta relación. 2 por este me da este. Acá el lambda sería el 2. Bueno, estos dos vectores, el 1, 2, 4 y el 2, 4, 8, como conjunto resulta ser LD. Porque simplemente despejando, ¿no? Despejando en la cuenta, sigo con ese ejemplo que les voy escribiendo al costado. Si ustedes lo que tenían era que 2 por el 1, 2, 4 me daba el 2, 4, 8, al pasar restando me queda que 0 es 1 por el 2, 4, 8 menos 2 por el 1, 2, 4. Escribí al vector nulo como combinación lineal de estos dos vectores y en donde en este caso ninguno de los escalares es 0. El conjunto es LD. Acá está dicho en general, ¿sí? Si tengo dos vectores que no eran nulos, el conjunto que forman es LD si solo si uno es paralelo al otro, es decir, múltiplo del otro. O sea que cuando yo tengo dos vectores ya me doy cuenta. Un conjunto de tres vectores, acá volvemos a retomar determinantes, vieron que 2 por 3 aparecen los determinantes en esta materia. Si yo tengo un conjunto que tiene tres vectores, el conjunto será LD si solo si el determinante que puedo armar con cada uno de ellos, ¿sí? Armo el determinante y resulta ser 0. Y va a ser LI si es distinto de 0. Esto por las propiedades de determinante. Para el caso 3 por 3, o sea, de R3 me sirve nada más. No lo general. O si fueran 4 vectores en R4. O si fueran 5 vectores en R5. Recuerden que el determinante se calcula para matrices que sean cuadradas. Por eso les digo 5 vectores de R5, 3 vectores de R3, 4 vectores de R4, etc. Lo que dice acá, justo. Esto se puede generalizar para n vectores de Rn. Entonces el determinante será de n por n. Como condición. Si no, uno, si se olvida de esto, de estas cuatro consecuencias que salieron desde la definición, aplicará en cada caso la definición y se fija qué pasa si los lambdas son 0 o no. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, seguimos entonces. Un teorema que dice que las siguientes expresiones son equivalentes, y esto es importante.
Si yo tengo un conjunto LI y tengo que son iguales dos combinaciones lineales de los elementos de ese conjunto, entonces lo que pasa es que el lambda 1 es igual al beta 1, el lambda 2 es igual al beta 2 y el lambda n es igual al beta n. Son equivalentes. Cuando uno habla de renunciados equivalentes, es que entre este y este hay un sí solo sí, entre este y este hay un sí solo sí, y en realidad lo que hay es una cadena, si quieren, ¿no? De alguna manera uno puede ir y venir de un enunciado al otro, de ahí viene la equivalencia. Se puede hacer, digamos, una cadena entre estas proposiciones. Y la otra es que ningún vector es combinación lineal de los demás. O sea, no pasa que el B2 sea combinación lineal de B1 y de B3, B4 hasta Bn, ni que el Bn sea combinación lineal de los anteriores. Todo eso no se da. Entonces, estos enunciados son importantes. En particular este, lo que me está diciendo que la manera de escribir a un vector como un vector B, ¿cuál? El que resulta de toda esta cuenta, como combinación lineal de los vectores que pertenecen a un conjunto linealmente independiente es única. Repito, esto me está diciendo que la manera de escribir a un vector B como combinación lineal de vectores que se encuentran en un conjunto linealmente independiente es única. Porque si hay otra, en realidad, otra manera de escribir al vector B, cada uno de los escalares correspondientes resultan ser iguales. Eso es importante. Y bueno, es justo la observación que puse acá en rojo. Si M es un conjunto LI, la manera de expresar un vector como combinación lineal de los vectores de M es única. Y fíjense, por ejemplo, si yo tengo acá este conjunto es LI. Si quieren, lo verifican, pero bueno, es LI, ya de alguna manera lo podemos verificar porque es un conjunto con dos vectores y acá no pasa que este sea múltiplo de este, ni al revés. Entonces, vamos a completar, acá no quedó bien, la manera de escribir al vector 2, 6, uno cualquiera, otro, como combinación lineal de estos dos sería ser alfa por el 1, 2 más beta por el 0, 1. Y esto me da el alfa y 2 alfa más beta. Entonces, haciendo cuentas, el 2 es igual al alfa, el 2 es igual al alfa y el 6 es igual al 2 alfa más beta. Bueno, haciendo cuentas sale que acá va un 2 y que acá va un 3, ¿sí? 2 por 2, 4. Y acá hay alguna cuentita que me estoy... 2, 4 y 3, 7. Bueno, acá este no debe ser 3, ¿eh? Sí, el beta es 6 menos 4, así que tiene que ser un 2. Para mí ahí va un 2. Ahí recién lo veo. 2, claro. No, es un 3, está bien. 4 y 3, 6. No sé qué cuenta estoy haciendo. 4 y 3, 6, es un 3. Está bien, es un 3. Vamos a borrar ahí. Esperen que borro, que quedó borrón. Esto es una cosa molesta. Ahí. Bueno. Entonces, hacemos la cuenta y resulta que el alfa es igual al 2 y el 6 es 2. Pero me sigue, acá hay algo que no me cierra. 2 por 2, 4 más 3. Profe, una consulta. Sí. A ver. ¿El 2,6 de dónde sale o es un ejemplo? Por ejemplo, este es un ejemplo cualquiera, es para mostrar que se escribe de manera única la manera de escribir un vector. Bueno, hacemos la cuenta, después lo reviso a ver qué pasa y lo acomodo. Y los escalares sí son únicos, ¿sí? Porque acá, a mí lo que me está dando es 4 y 3, 7. ¿Sí? No, evidentemente acá es un 2, 4 y 2, 6, ahí sí. Para tener acá el 6 y tener acá el 2. ¿Sí? Bueno, es única la manera. Ustedes resuelven el sistema y tiene única solución. Ahora, si el conjunto original no es LI, resulta ser LD, ¿qué es lo que pasa acá? Este y este, que es la suma de estos dos.
Entonces no va a ser única la manera de escribir al 2, 6. Fíjense, el 2, 6, ¿sí? Lo quiero escribir y me queda alfa por este, más beta por este, más gamma por este. O sea que queda alfa más gamma, después me quedan 2 alfa más beta más 3 gamma. Hacemos la cuenta y me quedaron 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto, si tiene solución, son infinitas soluciones. ¿Qué pasa? Bueno, justamente ustedes resuelven el sistema que dependa del parámetro, por ejemplo, gamma, que sería lo que por ahí resulta más cómodo, y se van a dar cuenta que ustedes al 2,6 lo pueden escribir, por ejemplo, como 1 por este, más 1 por este, más 1 por este. Si yo sumo, tengo 1, más 1 este 2, y después tengo 2, 3 y 3, 6. Esta es una manera. Ahora, al 2,6 también lo puedo escribir como 2 veces por este, más 2 veces por este, más 0 por este. 2 por el 1, 2, más 2 por el 0, 1. ¿Ves que era 2 por el 0, 1? Sí, era 2. 2 por el 0, 1, más 0 por el 1, 3. Y al 2,6 también lo puedo escribir como 0 por este, más 0 por este, más 2 por el 1, 3. O sea que acá nomás, así nomás, rápido encontramos 3 formas para escribir al 2,6 como combinación lineal de este conjunto. Mientras que al 2,6 como combinación lineal de este conjunto lo podemos escribir de una única manera. Acá es un 2 y acá es un 2. Y entonces, ¿por qué? Eso ocurre porque este conjunto es LD y este otro es LI. Y la característica que tienen los conjuntos LI es que es única la manera de escribir un vector cualquiera, ¿sí? Como combinación lineal de ellos. Elegí el 2,6, podríamos haber elegido otro. Entonces vamos a ir por ahí. Justamente la idea es apuntar a que cuando busquemos generadores, después nos quedemos con el número mínimo de generadores y además con un conjunto independiente. Y a eso es lo que vamos a llamar bases de subespacios. Estamos yendo para ahí. Entonces, tengo un conjunto que sea LI. Si él es LI, todo subconjunto de él también va a ser LI. Bueno, sí, eso es obvio, ¿no? Si este era LI, el conjunto que armo con 2 de sus vectores también va a ser LI, porque si no, el total no hubiera sido. Y acá viene lo que buscábamos, bases. Las bases se las definimos tanto a los R espacios vectoriales como también para subespacios. El concepto de base, de alguna manera ya nosotros algo habíamos hablado cuando empezamos con los vectores. Bueno, ahora lo vamos a dar en general. Y decimos, si AB un R espacio vectorial, un subconjunto B de B se dice una base si pasan dos cosas, esto y esto. ¿Cuáles son? Que el conjunto sea independiente y que si pienso en el conjunto y todas sus combinaciones lineales me dé todo B. O sea, el conjunto no tiene la barra, el conjunto es conjunto con vectores. ¿Ven? Este así, como yo tenía este, como tenía este otro, sin barra. Pero lo que digo, para que sea base, tiene que ser conjunto independiente y además, si pienso en él y todas sus combinaciones lineales, me tiene que dar B. Eso para cuando busco una base de B. Cuando busco una base de un subespacio, lo mismo. Tengo que tener un conjunto que sea independiente y que además todas sus combinaciones lineales me den el subespacio. O sea que hablamos de bases de espacios vectoriales y de subespacios. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. El caso más pequeño, el espacio vectorial que tiene por único elemento el vector nulo. Bueno, esto es por definición, traten de acordárselo. En el caso en que yo tengo un espacio vectorial que tiene por único elemento el vector nulo, decimos o definimos que la base es el conjunto vacío. Esto es una definición. Es el caso extremo. Vamos a R2. Otro ejemplo. Si ves R2, esta que tiene el 1, 0 y el 0, 1, la llamamos la base canónica de R2. Es base porque cumple esta definición, que es linealmente independiente y que genera B. Las dos condiciones. ¿Cómo pruebo? Voy a ir por la segunda primero. ¿Cómo pruebo que genera a B? Que en este caso B no es ni más ni menos que R2. Para que genere, tengo que poder escribir a cualquier vector de R2 como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Cómo se hace? Bueno, digo, un XY se escribirá como un alfa por el 1, 0 más un beta por el 0, 1. Y después hago las cuentas y reemplazo. Quiero decir, para que quede claro, un XY
lo escribo como alfa por el 1, 0 más beta por el 0, 1. Y veo quiénes son alfa y beta en términos de X y de Y. O sea, acá ¿qué queda? Alfa, beta. Y de este lado ¿qué queda? X, Y. Entonces sacamos que X es alfa y que Y es beta. Entonces, toda vez que pongamos acá donde está X alfa, donde está alfa X y donde está beta Y, yo puedo escribir a un X Y cualquiera. ¿Qué es lo que hice? ¿Ven? Puse alfa igual a X, beta igual a Y. Con esta cuenta en general, y no en un caso particular, sino en un vector cualquiera de R2, yo probé que este conjunto genera R2. Falta ver que sea LI. ¿Qué hay que hacer? La combinación lineal igualada a 0 de esos vectores. Entonces, ¿qué me queda? Haciendo cuentas, sale que el alfa y el beta son 0, por lo tanto, C es base de R2. Es más, ya la tenemos medio conocida. Esta es la base canónica de R2. Si B es R3, por ejemplo, la base en donde el 1 va tomando las distintas posiciones, el 0 y las demás son 0, es lo que conocemos en este orden como la base canónica de R3. Y si uno hace este tipo de cuentas, también puede ver que genera cualquier vector de R3 y que es un conjunto independiente. En general, si B es Rn, esta es la llamada base canónica de Rn. ¿Sí? Ahora, no son las únicas las bases canónicas. Cualquier conjunto cumple que genera y sea linealmente independiente es base de R3. Bueno, vamos a ver, por ejemplo acá, R3 y este conjunto. ¿Es linealmente independiente? Bueno, hago la combinación lineal igualada a 0, resuelven. No nos vamos a quedar con las cuentas ahora acá y resulta que todos los escalares son 0. Ahora, ¿genera R3? Y bueno, un X y Z perteneciente a R3, trato de ver si lo puedo describir como combinación lineal de este y este, que son los vectores del conjunto. ¿Cómo planteo la cuenta para ver que alguien genera? Como un elemento cualquiera de R3 y trato de ver si consigo el lambda 1, el lambda 2 y el lambda 3 en términos de X, Y y Z. Bueno, hacen las cuentas. ¿Qué cuentas quedan acá para hacer? Por ejemplo, acá me queda lambda 1 más 2 lambda 3 como primer componente. Como segunda, menos lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Menos lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Y como tercer componente me queda 2 lambda 3. Entonces después ustedes igualan lambda 1 más 2 lambda 3 a X. Menos lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 a Y. Y 2 lambda 3 a Z y despejan. Y entonces, como lambda 1 les va a quedar esta expresión, por supuesto, no les va a quedar 1, 8, 3, les va a quedar una expresión en X y Z. Como lambda 2 les quedó esto y como lambda 3 les quedó esto. Al poder haber realizado esta cuenta, queda probado que un X y Z cualquiera se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Como además conjunto era LI, entonces es una base de R3. Estamos hablando en este caso de bases de espacios totales. Entonces, primera condición, les digo, existen infinitas bases para cada espacio vectorial. O sea, hay infinitas bases para R3, infinitas bases para Rn, infinitas bases para R2. Así que uno tiene un conjunto y para determinar si es base tiene que hacer las dos pruebas. Por ahora, dos pruebas. Ya después nos vamos a quedar, vamos a sintetizar un poquito más y vamos a tener que hacer menos comprobaciones. Por ahora es así. Bueno, otro ejemplo. Si yo tengo el conjunto de las matrices de R2×2, esto era un espacio vectorial. Bueno, esta es una base de R2×2. ¿Qué tengo que hacer para comprobarlo? Ver que es linealmente independiente. ¿Cómo hago cuando tengo matrices? Bueno, tengo que igualar el concepto de independencia lineal, es siempre el mismo. Hago una combinación lineal entre los vectores, que en este caso son matrices, y lo igualo al 0 de este conjunto, que es la matriz nula. Hago todas las cuentas y despejo. Bueno, fíjense, acá les queda que el alfa 1 es 0, después les quedó que alfa 1 más alfa 2 es 0, entonces el alfa 2 es 0, después les queda que alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es 0, el alfa 3 es 0, y después el alfa 4. O sea, son todos 0. ¿Qué quiero decir? Este conjunto es LI. ¿Genera a todo R2×2? De vuelta, ¿qué hay que hacer para ver que genere? Tomo una matriz cualquiera genérica de R2×2, que son así,
no le pongo ningún cero, nada, porque esta es una genérica. Tiene que generar ese conjunto a cualquier matriz de R2 por 2. Entonces digo, bueno, a ver, le escribo como lambda 1 por esta, lambda 2, lambda 3, lambda 4, hago toda la cuenta y después de vuelta digo, bueno, todo esto igual a A1, 1. Todo esto igual a 1, 2. Todo esto igual a 2, 1 y todo esto igual a 2, 2. Y voy despejando y acá quedó quién es cada uno. Entonces resulta que haciendo cuentas que les quedó que lambda 1 es A2, 2, que lambda 2 es todo esto, que lambda 3 es todo esto y que lambda 4 es todo esto. Eso es lo que va a quedar. Entonces ahí vieron que es base, porque genera y es ley. Bueno, otra base de R2 por 2, por supuesto, es la canónica. La canónica de R2 por 2 va considerando que pasea el 1 y el resto es 0, primero por todos los elementos de la fila 1, después va en este orden, ¿sí? El 1 posicionándose en los distintos elementos de la fila 2 y el resto son 0. Bueno, eso se ve fácilmente. Lo único que sí hay en común, si bien hay infinitas bases para R2, todas las bases de R2 tienen dos vectores. Si bien hay infinitas bases para R3, todas las bases de R3 tienen tres vectores. Si bien hay infinitas bases para, por ejemplo, las matrices de R2 por 2, todas tienen 4 vectores o matrices, ¿sí? 4. Entonces, hay algo que sí se mantiene en común y es lo que vamos a llamar la dimensión, ¿sí? Diremos, dado un R espacio vectorial B, diremos que tiene dimensión n sobre R si posee una base con n vectores. Si yo a un espacio le encuentro que tiene n vectores, ya está, su dimensión es n. Todas las bases van a tener la misma dimensión del mismo espacio, ¿eh? Y lo notamos así, se escribe así, dimensión sobre R de B, n. Por ejemplo, la dimensión sobre R de R2 es 2. La dimensión sobre R de R3 es 3 y así. La dimensión sobre R de R2 por 3, R2 por 3 son las matrices de 2 filas y 3 columnas, ¿sí? 2 filas y 3 columnas. Entonces, piensen en la canónica para pensar en su dimensión. Esta es una matriz, después el 1 se viene acá, después el 1 lo tengo acá, y después lo tengo acá, y acá, y ahí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coincide con hacer 2 por 3, ¿no? Y en general, la dimensión sobre R de R la n por m es n por m. Bueno, después hay algunos resultados sobre base que a nosotros a esta instancia por ahí nos parece trivial, pero en realidad es muy central su demostración y larga, y no es este curso, que indica que todo R espacio vectorial tiene una base, o sea, las bases existen. Otro resultado, todo conjunto de vectores independiente es posible de extender a una base del espacio en el que está. Entonces acá me voy a detener un momento. Por ejemplo, si yo tengo este vector, esto está dentro, este conjunto con ese vector está dentro de R2. Es un conjunto linealmente independiente porque tiene un solo elemento y ese elemento no es 0. No es el 0, 0. Este conjunto es linealmente independiente y no es todo R2, porque yo ya sé que las bases de R2 todas tienen dos vectores, porque esa es la dimensión, ¿sí? Es la cantidad de vectores que hay en una base, esa es la dimensión. Por eso la dimensión de R2 es 2, y si no se acuerdan, piensen en la canónica, que estaba el 1, 0 y estaba el 0, 1. ¿Sí? 1, 2 vectores. Si la de R3 era 3, porque pienso en la canónica, por ejemplo, y todas las bases de R3 tienen 1, 2, 3 vectores. Serán otros, pero bueno, si la canónica ya me manda que tiene 3, todas las bases de R3 van a tener 3. Y eso es lo que llamamos dimensión del espacio. Entonces, les decía acá que todo conjunto independiente, pero que no alcanza a ser base de R2, pero está en R2, puede extenderse a una base de R2. ¿Qué quiero decir? Le puedo agregar vectores, seguro alguno, de manera de tener una base de R2. Puedo agregarle este, le puedo agregar el 0, 1,
Otro que seguro me puede dar, por ejemplo, el 1, 1, ¿sí? Mientras yo de alguna manera ocupe la segunda posición, en este caso con un elemento que no sea 0, el conjunto va a ser base de R2. Es decir, que se puede extender. Extender quiere decir agregar la cantidad de vectores que hagan falta para tener una base del espacio total, que en este caso era R2. Profe, una pregunta, ¿y de qué manera se agrega? ¿Se lo pone, se lo escribe de alguna manera? ¿Cómo? Y porque en general, está bien la pregunta, está muy bien. En general te dicen, por ejemplo, te dan un subespacio, ¿no? Y te dicen, bueno, te hacen dos preguntas. Primero, hallar una base de él. Entonces, uno escribe a veces así, BDS, base de S, quiere decir el subespacio que le dieron. En este caso, si el x1 era 0, ¿sí? Todos los vectores que están acá son los que tienen el x1 es 0, entonces esto se escribe como x2 por el 0, 1. La base va a ser el 0, 1. Yo tendré que mostrar que es base, es decir, que esto es independiente, y aunque sea puedo escribir, es un conjunto que tiene un único elemento y no es 0. Y acá veo que genera cualquiera de los ds. Ese es el primer inciso. Y en el segundo inciso, puede ser que te pregunten, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, extender la base encontrada a una de todo R2. Entonces es otra base ahora, pero de R2. Entonces lo que primero tenés que hacer es repetir esa base que te dieron. Es ese vector que ya habías conseguido, lo pones. Y agregas uno. Y ahí va donde cada uno de los que estamos acá en el curso podríamos elegir un vector distinto que sirva. ¿Sí? Bueno, en este caso alcanza con que yo ponga, por ejemplo, 1, 1 sirve. Entonces lo escribo así y pruebo, y después pruebo, acto seguido, pruebo que B es base de R2. Eso es lo que tengo que hacer. Acto seguido pruebo que es base de R2. Lo de extender es, dejo el vector que estaba y agrego otro. Pero esto ya no es más base de S, porque la S tenía un solo vector en su base. Esto es base de R2. ¿Sí? Podría agregar podía agregar cualquiera mientras su primer componente no sea 0. O sea, si yo agrego el 0,2, no sirve porque no puedo generar todo R2, porque el anterior que tenía, el vector que traje de acá, ya tenía un 0 en la primer componente. Entonces, no va a terminar siendo una base de R2 porque no puedo escribir como combinación lineal de estos vectores, si uno era el 0,2 también, como combinación lineal de ellos a cualquier vector que tenga su primer componente no nula. Es decir, no hay manera de escribir al 3,2 como combinación lineal, por ejemplo, el 0,1 más el 0,2, ¿entienden? Esto no tiene solución. Y entonces, ¿qué pasa? Es porque estos dos vectores no son una base de R2. Entonces, yo podía extender, agregar un vector, cualquiera servía, en este caso, siempre y cuando su primer componente no fuera 0. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Y profe, aunque ya pasó, lo de comprobar que genera, no entendí Sí. bien cuando fue el ejemplo de la matriz. Volvemos. Acá. ¿Listo? Sí. Para ver que, sí, pregúntenlo ahora porque es donde estamos viendo el tema. En general, cuando uno tiene que ver que el conjunto que le dieron, ¿sí? En este caso era este era el conjunto y me pidieron ver qué es base. Para ver qué se leí, sale. Lo más difícil siempre es ver qué genera. Que este conjunto genera a todo R2 por 2. ¿Cómo viene la cosa? El conjunto, seguro que está incluido en R2 por 2. Eso estamos de acuerdo. La parte de inclusión sería que todos los de acá están acá. En eso estamos todos de acuerdo. Pero falta ver que todos los de R2 por 2 se pueden escribir como combinación lineal de estas matrices. Ahí es lo que no sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Sería ver la otra inclusión. ¿Cómo hacemos para que cualquier matriz de acá
comprobar si se puede escribir o no como combinación lineal de estas cuatro matrices. Entonces, lo que hacemos es tomar una matriz genérica de R2 por 2, del conjunto en el que me encuentro. ¿Cómo es la matriz genérica de R2 por 2? Es no ponerle ninguna condición. Son matrices de 2 filas por 2 columnas y no le pongo ninguna condición porque quiero escribir a una cualquiera de ellas. Escribir a una cualquiera de R2 por 2 no es elegir una matriz de R2 por 2 y escribirla como combinación lineal de estas otras cuatro. Porque ahí lo que habremos probado es solamente eso, que a esa matriz la escribiste como combinación lineal de estas cuatro. No, lo que necesitamos es ver que a cualquier matriz de R2 por 2, que es así, se la puede escribir como combinación lineal de estas cuatro. Entonces, ¿en qué consiste la cuenta? Yo digo, bueno, planteo esta matriz, la escribo como lambda 1 por esta, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Eso es la combinación lineal. Después, acá lo que hice es la cuenta. A ver, lambda 1 está acá, lambda 2 está acá, lambda 3 y lambda 4. O sea que en el lugar 1, 1 está lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. ¿Cómo se suma? Hice la cuenta esta. En el lugar 1, 2 tengo este más este y acá hay un 0, es decir, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. En este lugar apareció lambda 1 más lambda 2. ¿Sí? Y en este lugar está solamente lambda 1. Y ahora igualé, dije toda esta expresión igual a 1, 1, toda expresión igual a 1, 2, esta es el lado 2 y este es el lado 1. Y después despejé quién era el lambda 1, quién era el lambda 2, quién era el lambda 3 en términos de los A sub i j que aparecen acá. Entonces, así aparecieron estos. Este es el lambda 1. Fíjense que, bueno, resolviendo las cuentas sale que el lambda 1 era el lado 2, ¿ves? El lambda 1 era el lado 2, por eso puse acá este. ¿Sí? Terminé reemplazando los escalares, el lambda 1 por su valor, el lambda 2 por su valor, el lambda 3 y el lambda 4. ¿Qué está queriendo expresar esto? Que, por ejemplo, una vez que la hice en general, me sirve para que, por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 4, yo ya sé cómo se escribe como combinación lineal de estas cuatro. ¿Cómo? Y bueno, el A22 de esta matriz, ¿quién es? Es 4. Este es el A22. Bueno, va a ser 4 por esta. Más. Después, ¿qué dice? A21 menos A22. A21 y A22 es esto. Este menos este es menos 1, entonces, por esta otra. Más. A12 menos A21. Este menos este. O sea, 0 por este. Más. A11 menos A12. Bueno, 0 de vuelta. Bueno, espérenme que no quiere dibujar. Ahí está. Más 0 dijimos por esta. Entonces vos cuando haces esta cuenta tenés estos valores. Creo. Si no están bien. A1, 1, A2, 2 era 4. Acá tengo un 4. Menos 1 me parece un 3. A1, 1, acá me equivoqué. A1, 1, perdón. A1, 1 menos A1, 2 es un menos 1. Perdón, acá es un menos 1. Y acá A1, 2, sí, me equivoqué en las cuentas. Borramos, borro este y revisamos. Decía A22, 4, eso está bien. A21 menos A22, o sea, 3 menos 4 menos 1. Después, A12 menos A21. A12 menos A21, eso es un menos 1. Acá va un menos 1. Y después acá, A11 menos A12. A11 menos A1. Ahí va un menos 1. Ahora sí. Ahora sí. ¿Bien? ¿Para qué era? Pero la que sirve es la cuenta en general, no una particularidad. Esto es después cuando uno lo tiene que usar. Pero lo que sirve es poder hacer esta cuenta en general que sale de tomar una matriz genérica y escribirla como combinación lineal de estas otras que nos dieron. ¿Te quedó? Sí. Bueno. Andábamos por acá. Bueno, les decía cómo encontrábamos la matriz de un subespacio y eso es lo que nos falta ver ahora.
Bueno, me dice la base de un subespacio. Y eso es lo que nos falta ver ahora. Si tengo, por ejemplo, este subespacio que tiene esta sola ecuación, de paso, si está en R3, una sola ecuación, se trata de un plano, pasa por el origen, los subespacios todos pasan por el origen. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un vector genérico del subespacio. ¿Cómo tomo un vector genérico? Y bueno, yo sé desde acá, despejo, y digo, bueno, a ver, x1 resulta que eso es menos x2 menos x3. Eso es tomar un vector genérico del subespacio. Es decir, tomo la ecuación, despejo, y me armo la terna diciendo, bueno, en el x1 está menos x2 menos x3. Después tengo el x2 y después tengo el x3. Una vez que tengo esto, lo que hago es, bueno, x2, ¿dónde me aparece? En la primera componente y la segunda. En la primera con el menos 1. Y acá no está. Y después x3 me aparece en la primera y en la tercera, con menos 1. Entonces, este conjunto que tiene a estos dos vectores genera al subespacio S. ¿Sí? Primer condición, para que sea base, tiene que generar. SLI, bueno, para ver si es SLI, lo de siempre, hago la combinación lineal igualada a 0 y resulta que acá sí salen que los escalares alfa y beta son 0. Entonces, la base del subespacio es el conjunto que tiene esos dos vectores. Y la dimensión es la cantidad de vectores que hay en la base, que es 2. Claro, está bien, me dio menor que 3, es un subespacio de R3, pero no es todo R3, es un subconjunto. Entonces, sus bases van a tener 2 vectores o 1, es decir, la dimensión será 2 o 1. En este caso, los que terminan siendo, en este caso que estoy en R3 y que era un plano, los que terminan siendo son los vectores directores del plano. Cuestiones de notación, no sé si acá se aclaran, sí. Una cosa es cuando yo tengo el subespacio a través de su ecuación, entonces digo, son los x y z, o x1, x2, x3, tales que pasa esto. Otra manera es escribirlo como combinación lineal de los vectores, y digo, son todos los que escribo como lambda por este más beta por este. Y la otra notación es poner el conjunto con la barra encima. Esto es lo mismo. Acá está el subespacio, acá están las combinaciones lineales y acá están los generadores. Cuando hablo de base del subespacio, lo pongo entre llaves y se colocan solamente los vectores sin ninguna barra encima. Entonces, todas estas que están acá arriba son notaciones del subespacio. Esto que está acá es la base del subespacio. La base de un subespacio o del espacio total solamente tiene vectores, porque tiene que ser un conjunto linealmente independiente. Esta no sirve. Entonces, son los vectores así en formas aisladas. Y en este caso lo que digo es que la dimensión de S es 2, porque hay 2 vectores. Todas las bases de S van a tener 2 vectores. Puede haber, si comparan con respecto a los ejercicios, a las soluciones, digo, puede ser que encuentren otras bases, porque si ustedes acá, en lugar de despejar, como hice yo, despejaban x3, entonces ya ahí les van a generar otros vectores. Lo que seguro son en combinación lineal de lo que teníamos en la respuesta o el que tenía cada uno. Ya ustedes lo único que tienen que hacer es, si consiguen otros vectores, ver si cada uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los que están en la solución, en las respuestas. Bueno, este video está así hecho, puesto en el aula, de dependencia e independencia lineal, es más, lo hice yo, así que con mi impronta, digamos, ¿no? Que lo pueden ver de ahí. Se puede extender la base de un subespacio a una base de todo el espacio total, era lo que charlamos recién, y lo que me preguntaron recién, y es lo que está acá. Si este es el subespacio y esta era una base, ¿cómo hago para extenderla a todo lo de R3? Lo que hicimos recién. ¿Cómo hago? Bueno, toda base de R3 tiene 3 vectores y yo acá tengo 2. Es decir, que tengo que agregar un tercer vector porque todas las bases de R3 tienen 3. Y yo lo sé porque la dimensión de R3 es 3. Entonces, si acá hay 2, me está faltando 1. O sea, yo cuando haga la base de todo R3 de manera de extender la base de S, lo que voy a hacer es poner los 2 vectores que están en S y tengo que agregar un tercer vector. Entonces, así lo voy a conseguir.
¿Y cómo hago para hacer eso y no equivocarme? ¿Cómo lo elijo? Sería. Bueno, hay infinitos vectores que sirven. La única cosa que tiene que pasar para elegirlo y no equivocarme es que ese que agrego no pertenezca al subespacio del cual estos dos vectores serán base. Porque si yo justamente, supónganse que agrego la suma de estos dos, esto primero va a ser linealmente dependiente, entonces ya no va a ser base. Y tampoco va a generar a cualquier vector de R3, ¿sí? Porque lo que estaría haciendo, agregando uno, que es la suma de estos dos, es simplemente escribir un conjunto de generadores de S. Este y la suma. Entonces, este B, como para elegirlo, no tiene que estar en S. Es decir, no tiene que cumplir su ecuación. Cualquiera que yo ponga que no cumpla su ecuación, después voy a poder probar que era una base de S. Por ejemplo, el 1, 0, 0 no cumple la ecuación, porque el 1, 0, por ejemplo, puede ser cualquiera, ¿eh? El 1, 0, 0, si yo lo pongo acá, no me da 0 esa cuenta. Entonces, ese no está en ese y me va a servir. Es una manera de elegir. ¿Mm? Bueno, acá tienen, justo, elegí ese, acá tienen todas las cuentas. Esto es importante. No siempre para probar la dependencia o independencia lineal, no siempre es necesario hacer mediante la definición toda la cuenta y toda la combinación lineal igualada a 0. Eso es usar la definición. Hay un método más práctico que es equivalente a eso, que consiste en armarme una matriz con los vectores y triangularla, con las operaciones de triangulación que vimos para sistemas de ecuaciones lineales. Es por ejemplo acá, que era el menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1, y se había agregado este. Si yo quiero ver que este conjunto es LI, o aplico la definición que ya vimos hasta ahora, o pongo los vectores en forma de matriz. Los apilo y armo una matriz, por fila. Y la triangulo, me pongo a triangular. Entonces fila 1 menos fila 2, pasa esto, fila 3, pasa esto, con las operaciones que figuran ahí. Si cuando yo triangulé no me pareció ninguna fila nula, entonces el conjunto es LI. ¿Ven? Es decir, este conjunto termina siendo LI. Porque yo triangulé, acá apareció un 0, acá 2, y terminó la triangulación y no me quedó ninguna fila nula. Quiere decir que estos vectores son LI, estos son LI, estos son LI, y los del comienzo también. Es un método práctico. Ahora, si ustedes hacen las cuentas, como puede pasar con este otro conjunto, y ponemos los tres vectores, hago las cuentas de triangulación y me aparece esto, una o más filas nulas, entonces eso indica que el conjunto es LD. Esto es equivalente a que si ustedes hacían la cuenta que conocimos igualando a 0, el sistema les quedó con solución no trivial, es decir, los escalares, lambda 1, lambda 2, lambda 3, les quedaban dependiendo de un parámetro y podían conseguir solución no trivial del sistema homogéneo que queda. ¿Sí? O sea que esto se los recomiendo porque es muy práctico para determinar si un conjunto es LI o es LD. Bueno, ¿cómo pruebo que es LI? Bueno, esta es lo que estábamos hablando. Y lo último que quiero hacer referencia es en el tema de las bases y de lo que llamamos las coordenadas o componentes de un vector en la base. Nosotros hablamos de bases ordenadas, yo creo que esto ya lo charlamos en su momento, la primera vez cuando vimos bases, ahora estamos viendo bases en el ambiente de los espacios vectoriales, pero la idea es la misma. Importa el orden, quiero decir, una cosa es esta base de R2, que es la base canónica, y otra distinta es esta base. Esta es otra. Las dos son bases de R2, pero son distintas bases. Esto entra un poco en conflicto, sobre todo para los de matemática, con la idea de conjunto. Porque en el conjunto, dos conjuntos son iguales mientras tengan los mismos elementos. Es decir, si B está incluido en B' y B' en B. Pero acá, en el tema de base, por abuso de notación se usan las llaves de conjunto,
pero en realidad hablamos de bases ordenadas. Las dos son bases, pero son distintas bases de R2. Entonces, importa el orden. ¿Y por qué importa el orden? Porque como es única la manera de escribir un vector en una base, es una la manera en la que voy a escribir acá y otra distinta en la que voy a escribir acá. Entonces, estos dos conjuntos no pueden ser iguales. Es decir, por ejemplo, el 2, 3 se puede escribir de una única manera como combinación lineal de esta base. Será 2 por el 1, 0, más 3 por el 0. Entonces decimos que 2 y 3, en este caso como es la canónica, coinciden, son las componentes o coordenadas también del vector 2, 3 respecto de la base B. Ahora, el 2, 3 se escribe como 3 por el 0, 1 más 2 por el 1, 0, si lo pienso con respecto a B'. Y entonces acá digo que 3, 2 son las coordenadas o componentes del vector 2, 3 respecto de B'. ¿Entienden? Ahí va el tema del orden. Entonces es lo que se explica acá. Si B es B1, Bn es base de B. Por abuso de notación usamos la notación de conjunto, pero tengamos en cuenta que la base B1, B2, Bn de un espacio vectorial es distinta de esta, en donde lo único que hice fue, como ejemplo, intercambiar, ¿ven? B1 con B2. Son bases ordenadas las dos de un mismo conjunto, pero no son iguales. Eso es lo que quiero decir. Y entonces, esto nos lleva al concepto de coordenadas o componentes, ¿sí? De un vector con respecto a una base. Digo, dado un vector X en B, si tengo una base de B, es única la manera de escribir al vector X como combinación lineal de esa base. ¿Ven? Este es el lambda 1 que ponemos nosotros, este será el lambda 2, este es el lambda E. Entonces acá hay ejemplos. Por ejemplo, el 1, 2, 3, cómo se calculan sus componentes o coordenadas también sirve en cada una de las distintas bases que hay acá. Si es la canónica es muy fácil, ¿no? Porque acá pongo un 1, acá pongo un 2 y acá pongo un 3. Para la canónica eso es muy simple. Si no hago la cuenta, y lo notamos así, las coordenadas del vector B respecto de la canónica son 1, 2, 3, cuando B es este. Ahora, en esta base, que es como la canónica, pero se intercambiaron dos vectores, ya el 1, 2, 3 termina escribiéndose como 2 por este, más 1 por este, más 3 por este. Y entonces, acá está la cuenta. Las coordenadas del vector B son 2, 1, 3. El B era el mismo. Tiene distintas coordenadas según la base que considere. Acá, en esta base, mi mismo B, este siempre era B. Lo escribo como alfa por este, beta por este, gamma por este. Hago las cuentas, lo busco, se lo resuelven. Esto es un 1, esto es un 2 y esto es un 1. Entonces, ¿qué digo? El 1, 2, 1 son entre corchetes las coordenadas del vector B respecto de esta base. A ver, en esta otra, que es otra, bueno, hago las cuentas y lo que quedó es que acá, con que yo acá ponga un 0, acá un 1 y acá un 0, ya está. Claro, fíjense, esta base tenía por característica que mi vector B estaba en la base. Entonces, como es única la manera de escribir al vector con respecto a una base, entonces tengo que poner acá un 0, acá un 1 y acá un 0 para escribir. ¿Sí? Y entonces yo digo que las coordenadas o componentes del vector B en la base B doble prima son 0, 1 y 0. ¿Sí? Entonces, resumiendo, en las bases es única la manera de escribir un vector como combinación lineal de las bases. Las bases son ordenadas, es decir, que aunque haya dos bases con idénticos vectores y están en distinto orden, ya es otra base. ¿Y para qué importa el orden o qué importa de las bases?
en encontrar quiénes son esos escalares en cada caso que permiten escribir un vector como combinación lineal de las bases. Ustedes acá ven que tienen el 1, 2, 3 escrito como combinación lineal de distintas bases de distintas formas, ¿sí? Pero lo que sí es única la manera de escribir al vector 1, 2, 3 con respecto a cada una de esas bases. Y esos escalares se llaman componentes o coordenadas del vector en la base, y tengo que indicar en qué base. Y la notación es la de corchete. Bueno, hasta ahí lo que yo tenía previsto para hoy. No sé si tienen alguna consulta. Voy a dejar de compartir. Así los veo de vuelta. Repito, el lunes tenemos clase a las 8. Después de eso ustedes tienen la tarea. La tarea es del tema sistemas de ecuaciones lineales, vectores plano y recta. Es un solo ejercicio que tiene algunos incisos en donde se mezclan las dos cosas. Tienen todo el día, hasta el otro día, para entregar, ahí está bien claro, horario, todo, para entregar la tarea. Yo después la voy a corregir y, bueno, la resolveré. Con respecto a las guías, ya tienen todo para terminar la de espacios vectoriales. Subespacios, cálculo de bases. Con respecto a las respuestas, ya se habrán dado cuenta que no es única la respuesta. Entonces, si tienen duda porque consiguieron otra, le sacan foto y nos muestran en el foro y nosotros les contestamos, o lo revisamos, lo corregimos. O, si no, si se quieren corregir ustedes mismos, cada uno de los vectores que ustedes encontraron como base, como participantes o elementos de la base, escriben como combinación lineal de la que está en la respuesta. Y si eso pasa, está bien. La cantidad de vectores de la base de un espacio o de un subespacio para todos tiene que ser la misma, eso sí. O sea, podemos conseguir de un mismo subespacio infinitas bases, pero si el subespacio tenía dimensión 2, todos nosotros en nuestras distintas bases seguro van a tener 2 vectores. Eso, la base, la dimensión del subespacio es la cantidad de vectores de una base y eso sí le es propio del subespacio. ¿Qué más? Y bueno, no, nada más, eso es un poco. Los ejercicios hagan los que están seleccionados, si están medio atrasados, y ya empezaríamos con el último tema, que sí es el de transformaciones lineales, que les dije que va a entrar en la guía hasta donde hayamos llegado. Este tema de coordenadas o componentes de los vectores de una base es útil, así que se los recomiendo especialmente. ¿Qué más? Para ver la independencia o dependencia lineal, es conveniente en el caso de vectores de R2, de R3, de Rn, esta modalidad de armarse una matriz, apilar a los vectores, triangularla mediante las operaciones elementales que vimos, que son las mismas que vimos para sistemas de ecuaciones lineales, no hay otras operaciones elementales, y ver si ustedes consiguen o no una fila nula. Si no hay una fila nula después de haber terminado de triangular, el conjunto es LI. Si aparecen una o más filas nulas, el conjunto es LD. Y lo otro que vimos es que siempre es posible un conjunto, por ejemplo, con 2 vectores de R3, extenderlo a una base de R3, agregarle uno más, de manera de conformar una base de R3. Bueno, por ahí pasa más o menos la guía. Voy a dejar de grabar.